Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Esta es la clase número 6. Hoy vamos a terminar un temita que veníamos hablando que tenía que ver con las determinaciones de tubo seco. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en clases anteriores de los elementos que se podían estudiar en suero, en plasma, ¿sí? Pipetear el plasma, esta capa más externa, trabajar con el suero. Todas las hormonas se utilizan en lo que es el tubo seco. Los tubos secos nos sirven para determinar perfiles hormonales. Tenemos las dos presentaciones, podemos tenerlos en color rojo o en color amarillo. Hay una hormona que es la ACTH, que tiene que ver con la adrenocorticotropina, que nosotros en estos tipos de tubos no las podemos determinar. Es una hormona muy importante. ¿Por qué? Porque esta hormona es segregada por la hipófisis. La hipófisis está en el cerebro, ¿sí? Esta corticotropina lo que hace es como estimular a otras hormonas para que trabajen. Por ejemplo, tiene gran participación en lo que es la glucólisis, glucosa en sangre. Acá no la podemos encontrar. En el tubo seco la corticotropina no la vamos a encontrar. Entonces es importante que ustedes sepan en qué tubo, si me la llegan a pedir en una orden, la voy a buscar. Sangre conecta. Por ejemplo, la nota del paciente que llega al box de extracción tiene un perfil hormonal, sé que tengo que agarrar un tubo seco. Si está la ACTH, lamentablemente hay que cargar el tubo conecta también. ¿Se entienden? Es un determinante para el extraccionista. Si es hormonas comunes, con el tubo seco alcanza, pero si está la corticotropina, sí o sí voy a utilizar el tubo conecta. Igual, la mayoría de las veces los estudios de rutina siempre tienen un tubo, un hemograma y un tubo seco. Casi siempre son, digamos, tubos rutinarios. Cuando el paciente llega, es muy raro que no sea un hemograma completo. Pero si fuera solamente un estudio hormonal, tomemos en cuenta que la corticotropina va en tubo conecta, no en tubo seco. Esa es una determinación que está bien clarificada en el módulo, que a mí realmente me importa que ustedes tomen en cuenta. Hoy vamos a hablar del tema de bioseguridad. Tema importantísimo para el extraccionista. Depende de nosotros la bioseguridad dentro del box, ¿sí? La desinfección. Y acá tenemos que hacer un parate y entender algo. Cuando nosotros desinfectamos al paciente, le colocamos alcohol, el camillero o la mesa donde nosotros trabajamos con hipoclorito de sodio, lo que estamos haciendo es descontaminando. ¿Qué quiere decir? Bajamos la carga bacteriana, pero no la eliminamos. Eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta y en consideración. Hacemos una baja reducción de los microorganismos, pero no la eliminación. La eliminación se hace por otro proceso que es conocido como la esterilización, ¿sí? Cuando nosotros hacemos bioseguridad, hacemos cuidado de qué, de la persona que viene, de nosotros mismos, cuidamos nuestros elementos, cuidamos el medio ambiente. Dentro del laboratorio hay normas que hay que cumplir y que nosotros las tenemos que saber. No se puede fumar, no se puede comer, no se puede beber dentro del laboratorio. Hay que lavarse las manos antes de dejar del laboratorio y ahí le vamos a hacer un agregado. Hay que lavarse las manos en cada cambio de guantes. No debemos tocar el picaporte de la puerta ni las llaves de luz con los guantes, jamás. Siempre hay que retirarse los guantes para hacer este tema. Cuando nosotros nos colocamos los guantes, la colocación de guantes es una colocación normal, no necesita mucha ciencia. Lo importante es cuando extraemos el guante, una norma, una manera de realizarlo. ¿Para qué? Para no contaminarnos. Trabajar con orden, limpieza y sin prisa, saber dónde tenemos el material, no tratar de no apurarnos para no entorpecer el trabajo. Tenemos que tener mucho cuidado que estamos manejando. Muchas de nuestras muestras son hemocomponentes, son fluidos, ¿sí? Que se pueden derramar, que se puede caer la gente, se pueden patinar, no solamente contaminarse, sino también caerse.
Si se derrama algo, recogerlo inmediatamente, dejar todo el material siempre limpio y ordenado para la próxima jornada. No se pueden realizar experimentos, ¿sí?, en el laboratorio con formol ni con cualquier otro líquido que nosotros sepamos su funcionamiento, pero no está permitido. No utilizar nunca un equipo o aparato sin conocer perfectamente su funcionamiento. Hace un tiempo atrás, el extraccionista podía trabajar con una chaqueta y un pantalón que no tuviera aperturas, o sea, no tuviera roturas, donde estuviera expuesta la piel. Nosotros ahora no se permite, a partir de la llegada de enfermedades y de las normas de bioseguridad, haber aflorado y tomado el papel que corresponde para utilizarlas en las entidades, la bioseguridad se estableció como una norma. Tienen que trabajar con ambos. Guantes descartables de látex. Nosotros no usamos guantes estériles. Esa es otra cosa que tenemos que hacer división. El guante estéril se utiliza solo en quirófano o cuando hay incidencia dentro de un paciente. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una apertura y que vamos a ingresar al paciente por alguna vía externa. Ahí utilizamos guantes estériles. Los guantes estériles vienen para presentarse, tienen una colocación diferente, son mucho más caros. Nosotros utilizamos guantes descartables de látex, ¿sí? Algo muy importante, el que les decía con el tema de la ropa, es el ambo. El ambo, no vengo de la calle a trabajar al hospital con el ambo, me lo coloco en la entidad donde voy a trabajar, me lo retiro antes de irme a mi domicilio. Ahí estoy asegurando no transportar lo que se llama contaminación cruzada y llevar en el colectivo o a mi casa los microorganismos que yo pude estar conviviendo con ellos en el lugar de trabajo. El tema del barbijo. El tema del barbijo es muy importante. Nosotros no tenemos por qué usar N95. Realmente todo el mundo aspira a tener un N95 porque tiene una protección muy segura, muy eficiente, muy eficaz. Pero el N95 guardémoslo para el sector de salud que lo necesita, como por ejemplo aquellos que están en contacto con virus que son altamente contagiosos. Depende del sector donde nosotros trabajemos, vamos a tener que utilizar uno o doble barbijo o un rollo de cocina o papel absorbente con el barbijo. Hay diferentes barbijos, ¿sí? Estos no son muy eficaces, pero como verán, los aerosoles no traspasan demasiado, ¿sí? No traspasan, la verdad los aerosoles no traspasan. A mí particularmente nos gustan los quirúrgicos triple capa, que aparte tienen un pequeñito alambrecito que se adapta, ¿sí? Siempre el barbijo tiene una utilidad que es nariz y mentón. Si el mentón está sobresalido, no sirve el barbijo, no tiene utilidad. Si el barbijo no tapa la nariz, no tiene utilidad. El barbijo tiene que hacer esto y cubrir gran parte de la mucosa. Obviamente que al extraccionista le queda una parte al descubierto, que son los ojos. En los ojos también puede inocularse, ¿sí?, aerosoles. Quiero que entiendan lo que es un aerosol. Un aerosol es cuando uno habla sin darse cuenta, emite microgotas que nosotros llamamos aerosol. Estas micropartículas se pueden extender hasta 2 metros de distancia. Hay virus, ¿sí?, que tienen la capacidad de caer antes. Por ejemplo, el COVID está comprobado que al 1,5 metros ya cae. Por eso el distanciamiento social que se ponen de 1,5 metros a 2 metros por persona. Porque si yo toso, estornudo, me aseguro que haya caído la carga viral y no se haya transmitido por estas microgotas. A esto llamamos nosotros aerosol. El aerosol no solo para contaminarte tiene que entrar en la boca. Yo toso y entra en la boca. El aerosol cae en una mesa, la persona toca, se toca un ojo, inocula el aerosol, es esta microgota y se contagia. Toca un billete, mete la mano en el bolsillo. Así se hace la cadena de contagio. Por eso nosotros decimos que cada cambio de guantes es un lavado de manos. Cada paciente que se tocó, cambiado de guantes y lavado de manos. Y si es imposible y ustedes me dicen, no, yo donde trabajo no nos dejan, que yo también me pongo en el lugar
que cuando uno trabaja, cómo nos podemos cuidar con lo poco que tenemos. Y bueno, el guante, hacemos una descontaminación con alcohol que tengamos en la institución. Como les decía, el tema del barbijo que se coloca, tenemos como agregado las antiparras. Las antiparras tienen que tener esto, ¿sí?, que hace un cierre completo de la zona para que ninguna microgota. Ven que se me hizo una condensación. Esta condensación sucede siempre porque uno habla y el vapor del calor con el barbijo se emana. ¿Cómo lo pueden ustedes resolver? Porque es muy incómodo y sobre todo si uno tiene que pinchar y hacer una extracción. El jabón graso, los jabones grasos, los 6M, bueno, dije una marca, pero los jabones grasos que son los más económicos, tienen una película que uno los pasa, los frota de los dos lados y luego con un rollo de papel de cocina se le saca sin enjuagarlo, se saca. Esta película grasa va a hacer que esta humedad, que es lógica y normal, vapores, condensa del calor de hablar, no quede alojado en lo que es los vidrios de nuestras antiparras. Es como sucede en los vidrios de los coches, ¿vieron? Que le ponen no me sale el nombre, para que no se empañe, el desempañador. Es un elemento, también un líquido se coloca, que se activa, hace el mismo efecto, pero de manera casera con las antiparras. Ahora ustedes también me preguntan, pero yo uso anteojos, profe, ¿cómo hago si uso anteojos y me puedo poner esto arriba? No. Nosotros cuando el extraccionista o el que trabaja en el laboratorio utiliza anteojos, se utilizan las máscaras de policarbonato, ¿sí? Las máscaras de policarbonato se colocan sobre la cabeza del trabajador de la salud y ofrecen completamente total, una cobertura completamente total de lo que a nosotros más nos preocupa, que es las salpicaduras, ¿sí? Ustedes fíjense que uno haciendo una extracción, sin querer, al sacar la aguja, tensiones, pediatría, movimiento, puede haber salpicaduras, mismo cargando un tubo, ¿sí? Mismo cargando un tubo. Las antiparras, la máscara de policarbonato, todo nos cubre. Algo muy importante es los camisolines. Este camisolín es hidrorrepelente desechable. ¿Qué quiere decir? Que tiene una capacidad de horas y después se tiene que completamente desechar, o sea, no es reutilizable. Hay algunos que tienen otros micrones de grosor y que sí pueden ser reutilizables, se mandan a esterilización y se vuelven a utilizar. Un dato muy importante, la manga tiene que quedar por debajo del guante. Siempre, no tiene que quedar expuesta la piel, porque si yo tengo la piel expuesta, es lo mismo que nada. Algo también muy importante para bioseguridad, cuando yo me saco este camisolín, tengo que estar en presencia de alguien. ¿Por qué? Porque si este camisolín hubiera estado roto, una rotura, porque son fáciles de romper, tengo que pasar por una decontaminación secundaria, ¿sí?, antes de retirarme el ambo. Amonio cuaternario o algún descontaminante que me pueda ayudar a bajar la probabilidad de carga bacteriana. Recordemos, nosotros en el box de extracción bajamos, reducimos los microorganismos, pero no esterilizamos, no eliminamos. Eso es muy importante. Y también importante el momento de nosotros elegir nuestro equipo de bioseguridad. Lo que son las antiparras, lo que es la máscara de policarbonato, forman parte de lo que nosotros conocemos como EPP, equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque son reutilizables. Yo los descontamino y los dejo preparados para la próxima jornada laboral poder utilizarlos. Con el tema de los zapatos hay mucha controversia. Algunos dicen las Crocs, otros te dicen zapatos antideslizantes. En pleno invierno, les digo la verdad, hay muchos que utilizan botas de lluvia porque están completamente cerrados y están abrigadas y no te patinás. Y ahora van a ver por qué el tema de patinarse. El tema que se exige tanto en el laboratorio es que el pie esté cubierto, que no tenga ni hojotas ni sandalias, para que no tenga ningún lugar de piel expuesto a nada, a ningún microorganismo. Eso es lo principal para tener en cuenta. Las botas descartables, para que ustedes tengan idea, es algo
¿cómo les puedo decir? No sé si del todo recomendable, sí por sectores, pero no para ir deambulando por todo el hospital. Salen de quirófano, entran a bacteriología y ahí uno va llevando en la suela del zapato, en estos que son así, de este material, va llevando todos los elementos, los microorganismos. Sí está bueno que en cada lugar, cada sector, esté las bateas de decontaminación donde uno apoya los pies utilizando el querido hipoclorito de sodio y haciendo una descontaminación y pudiendo entrar al ambiente con una carga mucho más baja de microorganismos. El cabello recogido siempre, porque el cabello debe estar recogido, porque el movimiento, más un extraccionista, primero que es molesto, dificulta el mirar, el poder ver y aparte traslada. El tema de, bueno, yo tengo aritos hoy porque no estoy trabajando en un ambiente hospitalario, si no, aritos no debería tener, colgantes tampoco, reloj, pulsera tampoco, anillos tampoco. ¿Por qué? Porque virus, bacterias y hongos se quedan alojados en los metales y uno sin darse cuenta los va llevando de lado a lado. Me preguntan por el tema de las uñas largas, cortas, yo las uso cortitas, muy cortitas. Y así todos los microorganismos se meten cuando uno anda toqueteando un montón de cosas. Eso ya es muy personal. El tema de los guantes y el tema de palpar se hace difícil con uñas largas. Suele ser molesto y sobre todo la colocación de guantes, ¿sí? Es muy personal. Una vez que nos lavamos las manos en cada cambio de guantes, siempre es importante que volvamos a utilizar. Nosotros en el laboratorio, como en casa, utilizamos alcohol al 70%. Todo lo que son superficies utilizamos hipoclorito de sodio, ¿sí? Lavandina. Y para reestructurar nuestras manos, que en una jornada laboral recibieron mucho jabón, mucho alcohol, mucho iodopovidona, lo que utilizamos es cremas que humectan y que hacen que la piel se repare, ¿sí? Y que no esté tan afectada. Importante el tema de las heridas. Bueno, trabajar en laboratorio implica que tengamos muchas heridas. Lo importante es que la herida no esté expuesta, por eso utilizamos guantes. Pero cuando la persona que trabaja tuvo alguna herida importante, se pide, se exige que cubra con gasa la zona afectada y el guante recubra la zona, como para que no, esa ventanita para algún microorganismo quede lo más aislada posible. Las jeringas y las agujas, las lancetas tienen que ser descartables. ¿Qué quiere decir? Que yo la uso y se descarta. Ojo cuando uno desenvaina. Cuando uno desenvaina, tiene que agarrar con la uña y luego nunca reencapuchar. Siempre desenvaina cuando sabe que va a hacer la extracción. Nunca antes, mucho tiempo antes. Entonces, lo de desenvainar es importante. Esto yo les quería mostrar. Nunca reencapuchemos así porque nos podemos pinchar. Está prohibido, terminantemente prohibido. Pasa algo y tengo que reencapuchar, utilizo la mesa como una ayuda, pero lo posible no se reencapucha. Otra cosa muy importante es, nosotros en los laboratorios vamos a ver muchos de estos tubos de vidrio. Estos tubos de vidrio los utilizamos con estos tapones, ¿sí? Acá se hacen diferentes cultivos, faringios, de esputo, de muestra. Bueno, ¿qué hacen muchos de los laboratoristas? Utilizan la aguja para clavar y poder movilizar los tubos de manera... Esto está prohibido también. Esto no se debería hacer. Es más, a veces los sacan de la centrífuga pinchándolos. La verdad que no se debería hacer. Yo les digo las reglas, lo que dicen. Nosotros tenemos que utilizar el descartador. El descartador es la mano derecha nuestra, porque nosotros una vez que descartamos la aguja, se nos terminaron los problemas. No hay posibilidad de que nosotros nos contagiemos ni que nos pase algo raro. Nadie le va a dar un trago a la jeringa, ni se va a pinchar en un ojo derramándose líquido. O sea, esto es lo que nos soluciona, nos termina de erradicar el problema del contagio de un montón de enfermedades. Ustedes piensen que cuando uno hace la extracción de sangre, si el diagnóstico dice HIV positivo y yo tengo miedo cuando hago la extracción,
Y no. Después viene otro paciente que quizás no está diagnosticado y tiene HIV también, o tiene hepatitis B, o tiene otra infección contagiosa. Yo tengo que utilizar las normas de bioseguridad para todos los pacientes de la misma manera. Todos somos sospechosos de tener alguna infección contagiosa. Pensemos que hay periodos ventana, hay periodos donde hay transmisión y son asintomáticos. O sea que ustedes como buenos extraccionistas tienen que tener las normas de bioseguridad instauradas desde el primer momento y ¿qué? Con todos los pacientes por igual. El tema del descartador también, ustedes tienen que saber que hasta un cierto punto puede estar cargado. Después lo tienen que descartar, porque a veces es más peligroso descartar con un descartador lleno al tope de agujas que te están por pinchar a vos, que siempre tiene que haber uno por box y estar vacíos en lo posible de la mitad para abajo. Nunca revestir la aguja con el capuchón, nunca hacer esto y tirar, jamás, nunca. Siempre está el descartador para eso, por eso lo van a practicar también cómo descartar. Jamás doblar ni romper las agujas antes de colocar en el descartador. Piensen ustedes que esto es desecho que se va a incinerar, ¿sí? Ojo con los derrames en el piso. Uno dice levantarlos rápido, ¿por qué? Porque el personal no sabe que a vos se te derramó algo, viene caminando con tubos, con antiparra, con máscara de policarbonato y ¡fium! Patinan. Y quiero que sepan algo, en los box de extracciones en el laboratorio, el top número 1 de los accidentes dentro del laboratorio no es pincharse, son las caídas, ¿sí? Las caídas por derrame, y no se los digo yo, sino lo dicen las denuncias de la ART. Caídas, golpes por estructuras que dejan en malos lugares y por derrames que no son recogidos a tiempo. Eso es muy importante. El tema del transporte de las muestras, nosotros utilizamos gradillas. Vieron que yo les dije, la extraccionista trabaja y su trabajo termina, la preanalítica termina cuando yo entrego los tubos para que sean estudiados. Nosotros utilizamos las gradillas, que son una gran fuente de ¿qué? De contención. El tubo de acá no se puede caer. Tenés que tener muy mala suerte. El tubo no se puede caer. Entonces las gradillas son un muy buen mecanismo de traslado de muestras por sectores, ¿sí? Lo ideal es nosotros separar las muestras por sector, hematología, hemostasia, química, inmunología, así para poder derivarlas. Eso es muy, muy importante. Bueno, si a mí se me cae algo, algún hemocomponente, lo primero que tengo que hacer es tirar rollo de cocina para que haga absorción. Una vez que se absorbe, siempre con guantes, se desecha en bolsa roja, bolsa patológica y comienza la descontaminación química. Hipoclorito de sodio. Lavamos con lavandina, comercialmente es la marca que utilizamos, y podemos esperar unos segundos y volver a hacer una descontaminación para asegurarnos que el hemocomponente o el componente que derramamos, que es nocivo, que es complejo, haya quedado por completo eliminado. ¡Ojo! Yo me salpicó y todos te dicen, ay, te salpicaste, pásate agua oxigenada que te saca la mancha. Es verdad, la mancha hemática la saca en el momento el agua oxigenada, pero el contenido queda igual. Eso tiene que ser descontaminado y tiene que ser lavado aparte. No piensen que porque tiramos agua oxigenada hacemos magia y la sangre desaparece. No. Lo que es los hematíes quedan y la carga viral puede sobrevivir en la mancha. Eso es para tener en cuenta. Extraje sangre. Me pinché accidentalmente. Me retiro el guante y en la zona en la que yo me pinché, lo primero que hago es fomentar el sangrado. ¿Qué quiere decir? Aprieto, obligo a que la sangre salga hacia el exterior. Pero si me pinché y ni sangraba, ¿para qué me voy a apretar? ¿Por qué? Porque a nosotros al sacar la primer capa de sangre, de tejido sanguíneo que está ahí en la pinchadura, estoy eliminando toda posibilidad, obligando a que todo lo que estaba afuera, que quería entrar por la pinchadura, por la lastimadura, no pueda. Porque yo acto seguido lo que hice fue
apretar. Entonces, todo el microorganismo que estaba afuera para querer ingresar, yo por la fuerza lo obligué a salir. Una vez que yo fomenté el sangrado, ahí voy a lavarme bien las manos con jabón, iodopovidona, Pervinox, con el elemento que tengamos, y obviamente me comunicaré con mi aseguradora o con la aseguradora que tengamos en el trabajo. ¿Para qué? Para que fomente el estudio mío de sangre y el del paciente que se ha realizado el análisis de sangre. Cada accionar de aseguradoras son diferentes, suelen darte un tratamiento con retrovirales y aparte pueden tener que hacerte más de una extracción de sangre consecutiva para ver este famoso periodo ventana del que les venía hablando. Es muy importante esto del sangrado previo, Favorecer el sangrado previo es extraer esta primera capa para asegurarme que si la hepatitis, lo que estaba en esta jeringa, quiere entrar, yo por la fuerza lo saqué. Entonces se reducen ampliamente las posibilidades. Vamos a ver el tema de los aerosoles. Yo les hablaba de los aerosoles al hablar. Los tubos, cuando se centrifugan, también emiten aerosoles. A ver, yo estoy centrifugando sangre que luego voy a obtener un plasma. Ponele que tuve la mala suerte de que se abrió un tubo dentro de la centrífuga y salpicó toda la centrífuga. Digo la mala suerte porque me arruinó varios estudios. Si algún estudio también se destapó, se contaminaron, ya está, perdí, tengo que llamar a todos, volver a hacer la extracción. Es un desastre, sí, es horroroso, pero el acto que hay que hacer es, paro la centrífuga, nunca destapo la centrífuga, jamás. Espero de 10 a 15 minutos. ¿Por qué? Porque estos aerosoles que quedaron dando vueltas en el techo de la centrífuga van a ¿qué? A decantar, se van al fondo de la centrífuga. Cuando yo pasaron esos 15 minutos y hago apertura, no tengo posibilidades de inhalar. Son casi nulas las posibilidades de inhalar algún microorganismo. Por lo tanto, puedo comenzar a ver qué sucede en esa centrífuga. Y bueno, si hubo ruptura, hay que sacar con pinza los tubos porque a veces son de vidrio, a veces son de un plástico que es bastante frágil, ver qué muestra se zafó, qué muestra no, y hay que hacer una descontaminación, que es, hay que lavar cubeta por cubeta la centrífuga con hipoclorito de sodio como primer descontaminante. Es jorobado, es un problema, pero bueno, debemos hacerlo. Nosotros en el laboratorio trabajamos en lugares que están cerrados, que nosotros ya los vamos a ver en videos futuros, que se llaman campanas, mesadas, ¿sí? Donde nosotros hacemos cultivos, o sea que ya tenemos un aislante para que los microorganismos no polulen. La centrífuga debería estar en un lugar no muy céntrico del laboratorio. Se aconseja que esté en un ambiente aireado y con comunicación externa, se aconseja, ¿sí? Hay que limpiar bien el cabezal, los portatubos, ¿sí? Nosotros utilizamos en el laboratorio un detergente que tiene un gran poder de bactericida, de microorganismos, ¿sí? Son soluciones ya preparadas y aparte utilizamos el hipoclorito de sodio. Como les digo yo, es el que nos salva siempre, siempre, siempre. No se puede pipetear con la boca. Pipetear con la boca es algo que antes se utilizaba muy seguido. Pipetear con la boca era por medio de una pipeta, que lo vamos a ver en el video cuando estudiemos los elementos del laboratorio. Se utilizaban los tubos y se pipeteaba con la boca las cantidades de sangre, de lo que queríamos estudiar, con la boca para hacer una presión. Esto está prohibido, terminantemente prohibido. Nosotros en el laboratorio utilizamos decontaminantes, como les dije, ¿no? Y hay lugares que se encargan de lo que es la eliminación de los microorganismos, que es el sector de esterilización. Descontaminar, utilizamos, por ejemplo, el calor seco, el vapor y la ebullición. Estos son todos decontaminantes físicos. ¿Qué quiere decir? Que son elementos que están dentro de la entidad hospitalaria, clínica, del laboratorio, aparatos que se encargan de bajar por completo, ¿sí?, las cargas bacterianas.
Hay elementos como por ejemplo algunos plásticos, los metales que resisten más de 170 grados centígrados, los llevamos a calor seco. Estas máquinas hacen que el calor que queme estos elementos y pueden ser reutilizados, ¿sí? Después se pueden volver a reutilizar. Obviamente que estos materiales que van a calor seco tienen que tener esta tendencia a soportar estas grandes temperaturas. El vapor. El vapor es un método muy utilizado. Ustedes habrán escuchado hablar del autoclave. El autoclave es, digamos, el mecanismo de esterilización por excelencia. Podemos esterilizar ropa, plásticos, vidrios, tubos, ¿sí? Maneja presiones, una atmósfera. El tiempo también es buenísimo porque 20 minutos podés tener un montón de elementos esterilizados. El autoclave también es un curso que se dictamina aparte porque hay que saber utilizar, tiene un grado de colores. Por ejemplo, estos elementos suelen pasar por autoclave, tienen fecha de vencimiento, o sea que si no los usaste tienen que volver a ser esterilizados para su reutilización. Y si no hay calor seco y no hay vapor en la entidad, un muy buen mecanismo es la ebullición. La ebullición es llevar a hervor, ¿sí? Mínimo 30 minutos los materiales que soportan esta alta temperatura. Por ejemplo, las placas de Petri que vimos en entregas anteriores, ¿sí? Vidrios, frascos. ¿El tema cuál es? Uno puede hacer este mecanismo de ebullición mal. ¿Por qué? Porque tiene que quedar sumergido el elemento en agua. ¿Vieron cuando ustedes hierven la mamadera del bebé? O la pipetita o el chupetito para esterilizarlo porque lo compramos recién, porque se le cayó al piso. Bueno, si a ustedes la mamadera le quedó la cola flotando por afuera de la olla, olvídate. En la cola se almacenaron todos los microorganismos que murieron en el pico de la botella. Siempre lo que yo voy a llevar a ebullición para descontaminar, tengo que estar sumergiéndolo en el agua, si no, hay elementos que van a quedar vivos. Eso es muy importante, ¿sí? Del tema de la ebullición. Y para ir cerrando la clase de hoy, vamos a entrar con los descontaminantes químicos. Los descontaminantes químicos que nosotros utilizamos son agua lavandina, hipoclorito de sodio. Recuerden que nadie le va a poner hipoclorito de sodio a un paciente para hacer una extracción de sangre. Es un muy buen descontaminante, pero para superficies inertes, pisos, mesadas, ¿sí? Pero no le vamos a poner al lector de lisa hipoclorito de sodio, no le vamos a poner a un microscopio que tiene una gran carga bacteriana hipoclorito de sodio porque ponemos el ojo para mirar. ¿Por qué? Porque es un activador y que produce quemaduras en la mucosa. Basta de mezclar detergentes con agua lavandina y hipoclorito de sodio. Sí, hace una espuma bárbara, pero está matando bacterias y te está matando a vos también. Y cuando ustedes activan estas soluciones, no se dan cuenta, inhalan esos aerosoles y tienen quemaduras del tracto respiratorio. Obviamente que empieza la tos, como respuesta normal, inmunológica de defensa. La quemadura ya está hecha, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Alcohol. El alcohol es un desinfectante muy efectivo. Nosotros usamos el etanol al 70% para las manos, ¿sí? Hay un tipo de alcohol que es el isopropanol. El isopropanol es para, ahí está, el microscopio. Nosotros el microscopio lo limpiamos con isopropanol porque es mucho más fuerte, no nos va a hacer mal a la mucosa y a la piel y me aseguro de que si yo estuve mirando, por ejemplo, una hepatitis B, sífilis, gonorrea, no me lo lleve en el ojo. ¿Por qué? Porque yo limpio el microscopio y se lo entrego al otro profesional que lo va a utilizar. Siempre es muy importante conocer los elementos para hacer bioseguridad. Y por último, ioduro de povidona. Yodo, lo que conocemos como Pervinox. Es un elemento estable, es un buen descontaminante, es muy parecido al hipoclorito de sodio, pero es muy caro. Y es muy corrosivo. ¿Qué quiere decir? Que la iodopovidona a los metales los va rompiendo, les va dejando como marcas. Por lo tanto, y es caro también para utilizar. Es caro, hay que prepararlo, como la lavandina, como el hipoclorito se prepara. Cuando uno lo prepara tiene un tiempo, ¿sí? De 3 días, depende del porcentaje que preparó, para utilizarlo porque después no hace efecto. Si uno prepara
10 días, 15 días, una solución de hipoclorito ya el 10º día no tiene la misma fuerza que cuando se activa. Y el tema de la iodopovidona también es que hay mucha gente que es alérgica al yodo. Y entonces hay que siempre preguntar o hacer un test de alergia antes de utilizar iodopovidona. En la cirugía se utiliza y se utiliza como un buen descontaminante en algunos estudios que nosotros más adelante los vamos a estudiar. Bueno, nos despedimos de esta clase, nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.